Buenos días a todos, nosotros somos el grupo número 2 para el desarrollo del termo de bebidas calientes. El grupo está conformado por Juan Pinto, Santiago Perilla, Juliana Quintana y Vivian Rodríguez. Previo al desarrollo en el laboratorio del termo para bebidas calientes, quisimos averiguar cuáles eran las principales fallas que los consumidores detectaban en el termo para bebidas calientes. En el estudio que hicimos previo a la práctica, descubrimos que la principal falla que los consumidores detectaban era la preservación de la temperatura en el termo con un 24% de las respuestas, seguidas por el goteo que tenía un 15% de las respuestas y seguidas por el tamaño con un 12% de las respuestas. Es por esto que nosotros decidimos enfocarnos en estas problemáticas para darle solución al momento de realizar la práctica en el laboratorio. Nuestro prototipo contaba con 3 capas. La primera capa o pared interior, que se encontraba en contacto con el líquido, tenía el material de aluminio. La segunda capa, que era la pared intermedia, fue una espuma de poliuretano, el cual cumplía la función de aislar. Y la última capa constaba de plástico, que era la capa o pared exterior, que es el revestimiento o el aislamiento al momento en que la persona toma el termo, para que no haya transferencia en calor entre el termo y la persona y se eviten cualquier tipo de quemaduras o daños por temperatura. Con respecto al material de la lámina de aluminio que se utilizó como la primera capa, escogimos este material ya que no es corrosivo, es de fácil manipulación, tiene alta durabilidad, es liviano, no es magnético y tiene una alta conductividad, la cual es de 37.8 por 10 a la 6 segundos a la -1. Con respecto a la espuma de poliuretano, esta se escogió ya que es un buen aislante, es resistente a altas temperaturas, tiene alta adherencia a otros tipos de materiales o compuestos, tiene una capacidad de expansión, lo que quiere decir que, digamos, al incorporarla dentro del prototipo, puede aumentar el volumen según las dimensiones que se quieran o se desean para el prototipo. Es de alta durabilidad y es impermeable, lo que quiere decir que en caso tal de que haya filtraciones, esta capa no va a permitir que el prototipo se dañe, sino que puede mantener su consistencia a lo largo del prototipo. Y por último, la capa exterior o el revestimiento, el cual corresponde al plástico. Se escogió este ya que es un aislante térmico, tiene alta resistencia al radio de peso que se le puede aplicar, es decir, puede aguantar golpes, caídas o que se le pongan materiales pesados encima del prototipo. Es resistente al agua, es liviano y no es magnético. Bueno, para poder lograr estos objetivos vamos a jugar con estas variables de ingeniería. En primer lugar tenemos que hablar de los materiales a utilizar. Estos materiales van relacionados con el tacto, también van relacionados con el no goteo, con el que la bebida no se salga y además con lo más importante para un termo, que es la conductividad, que mantenga el calor el mayor tiempo posible y que a su vez no sea muy difícil de lavar. Por otra parte, tenemos el tamaño del recipiente. Esta va relacionada directamente con la capacidad, donde según nuestras encuestas, alrededor de 2 veces es consumida una bebida caliente al día, por lo que nuestra capacidad va a ser de 500 mililitros como máximo, y la cantidad de material a utilizar, que en este caso va relacionada con el espesor de cada capa de nuestro termo, y por lo tanto va relacionada con el radio. En el caso de las dimensiones nos adaptamos a los diferentes prototipos que la gente utiliza normalmente en su día a día para bebidas calientes. Y lo que hicimos fue que a través de encuestas pudimos obtener los diferentes resultados que nos ayudaran a suplir las necesidades del consumidor. A través de esos resultados nos dimos cuenta que las mejores dimensiones de nuestro termo fueron las siguientes: 7.5 centímetros de ancho, 25 centímetros de alto y por lo tanto tenga una capacidad máxima de 500 mililitros. Para el caso de la geometría del termo, lo que obtuvimos en las encuestas era que los prototipos que normalmente la gente usa para consumir sus bebidas calientes es de forma cilíndrica, por lo cual optamos por realizar el termo con una geometría cilíndrica.
el cual obtenga un ensamblaje sencillo y no presente ninguna falla para el consumidor. Eso tener en cuenta que mantenga una temperatura de la bebida caliente por mucho más tiempo. Bueno, ahora hablaremos del procedimiento. En primer lugar, para este experimento, Bueno, ahora pasaremos a hablar del procedimiento, donde en primer lugar se formó el termo, se constituyó con las tres paredes que ya se mencionaron anteriormente, y luego se procedió a ir al laboratorio para, en primer lugar, calentar el agua. En este caso es el fluido que vamos a utilizar para poder comparar el cambio de temperatura entre un vaso de vidrio, en este caso es un Erlenmeyer, y nuestro termo. Luego procedemos a toma de temperaturas. Este procedimiento se realizó en un intervalo de 2 minutos. Cada 2 minutos se tomaron las temperaturas respectivas en cada recipiente y al finalizar 30 minutos se terminó el experimento. De la toma de datos obtuvimos esta gráfica de temperatura contra tiempo, en donde se puede observar que el vaso de vidrio empezó con una temperatura superior a la del termo. Sin embargo, a lo largo del experimento podemos observar cómo la pendiente de esta función de temperatura versus tiempo en el caso del vaso de vidrio es mucho mayor, y por lo tanto al finalizar el experimento vemos que el vaso de vidrio tiene una temperatura de casi 8 grados de diferencia con respecto a nuestro termo, por lo que podemos afirmar que el termo sí mantuvo la temperatura por un tiempo más prolongado de que lo haría un conductor térmico, que en este caso sería el vaso de vidrio. Bueno, por otra parte, vamos a hacer el cálculo del flujo del calor, y para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos tres paredes que forman nuestro termo. El primer es un material de contacto, que es aluminio; el segundo es material aislante, que es la espuma; y el tercero, que es otro material de aluminio. Y bueno, hay que tener en cuenta la parte convectiva, tanto del agua como la del aire. Y tenemos un área perpendicular a ese flux, que es el flux de calor. Bueno, en primer lugar, para la primera pared, y esto se extrapola para las tres siguientes paredes, se debe realizar el balance de envoltura. Realizando el balance de envoltura obtenemos que al final el flux evaluado en R por R es igual a una constante C1, por lo que utilizamos la ley de Fourier, y utilizando la ley de Fourier para la primera pared, obtenemos que se puede integrar esa dt de R, y integramos entre R1 y R2. R1 es el principio de nuestra primera capa, y R2 es donde, digamos, el grosor de la primera capa, y multiplicado por nuestra coeficiente conductivo, nuestra conductividad térmica del aluminio. Digamos, de la temperatura 1 hasta la temperatura 2. La temperatura 1 es la temperatura que está en toda la superficie, digamos, de la capa, y la temperatura 2 es la temperatura que está entre la capa 1 y la capa 2. Realizamos las integrales y obtenemos esta ecuación que podemos ver por acá. Haciendo este procedimiento para cada pared, para cada una de las tres paredes, obtenemos estas tres ecuaciones diferentes, y además tenemos que considerar la parte conductiva, que es el agua y el aire, por lo que, usando la ley de enfriamiento de Newton, obtenemos nuestra ecuación 4 y 5, como podemos observar. En este caso, H1 representa el coeficiente convectivo del agua, y H2 representa el coeficiente convectivo del aire. Aparte, tenemos valores conocidos. Estos valores son, obviamente, los coeficientes conductivos térmicos de cada material, los coeficientes convectivos, y los radios, que serían el grosor de nuestro termo. Listo. Luego de realizar el experimento, tomamos las temperaturas. En este caso, la temperatura inicial a la que el agua estaba en nuestro termo fue 53,5 grados Celsius, y en ese momento la temperatura del medio ambiente estaba a 20 grados Celsius. Sumamos las 5 ecuaciones anteriormente descritas, y al final tenemos esta
esta gran ecuación que relaciona las constantes C1 con nuestras temperaturas, coeficientes de conducción y nuestros radios. Y al final obtenemos una ecuación en la que podemos ver las resistencias, las temperaturas y lo anteriormente mencionado. Y resolviendo esta ecuación, obtenemos un valor de 30,5 vatios por metro cuadrado, que sería en este caso nuestro flux de calor. Como se mencionó al inicio de la presentación, determinamos que las principales necesidades para darle solución a los consumidores eran, primero, la preservación de la temperatura, segundo, el goteo y tercero, el tamaño. Realizando un análisis final del prototipo realizado en el laboratorio, determinamos que las necesidades sí fueron satisfechas. Primeramente teníamos la necesidad de preservar la temperatura del termo por un tiempo prolongado. Esto se logró gracias a la espuma de poliuretano, ya que ésta mantiene el calor por un largo periodo de tiempo y adicionalmente reduce los incidentes de quemaduras al momento de agarrar el termo, lo cual, si no era una de las principales preocupaciones del consumidor, igual estaba entre las respuestas. La segunda mayor preocupación del consumidor, que también vimos cubierta en el prototipo realizado en el laboratorio, es el goteo. Esto se vio solucionado ya que al estar compuesto por 3 capas, teniendo la espuma de poliuretano entre la capa 1 y la capa 3 completamente sellada, asimismo estas perfectamente selladas tanto por la tapa como por el fondo, aseguran que no exista riesgo de goteo alguno. Finalmente, la última necesidad más importante del consumidor que vimos cubierta es el tamaño. Ya se explicaron las dimensiones que se tuvieron en cuenta para el prototipo. Estas se determinaron de manera que pudiera contener la mayor cantidad de producto sin afectar ni el peso ni la portabilidad del mismo, teniendo en cuenta el peso de los materiales y demás consideraciones. Con esto determinamos que las principales necesidades determinadas en el estudio realizado previo a la práctica sí fueron cubiertas.